Muy buenos días, queridos amigos, una edición más de Pico a Pico. Sus amigas Rosa Bartra y Mónica Yaya los saludan hoy sábado 20 de mayo del 2023. Qué rápido se nos va el tiempo, parece que el otoño ya está llegando, lo cual significaría un alejamiento de la posibilidad del fenómeno del Niño, lo cual nos tranquiliza un poco, pero siempre atentos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buen sábado. Hola, buenos días. Saludando aquí a todos los que tienen la amabilidad de seguirnos, a nuestra producción, a nuestra productora Elizabeth Dubois, coordinadora republicana, el portal La Abeja y todos aquellos medios que tienen esa gentileza de transmitir este programa. Yo muy preocupada porque siento que se relajan los valores en nuestro país y esa es la principal causa de nuestros problemas. Y creo que hoy día vamos a tratar temas muy importantes, como por ejemplo el tema de la Defensoría del Pueblo, un tema que también debería interesarnos, que es la situación política en el Ecuador, ¿no? Y muchos dirán, ¿y a mí qué me interesa lo que pasa en el Ecuador? Yo recuerdo que cuando hace algunos años en el Perú discutíamos, se debatía incluso también en redes sociales el problema de Venezuela, Nicolás Maduro. Muchos opinaban, ¿qué nos interesa el problema de Venezuela? Dediquémonos a resolver los problemas del Perú. No se daban cuenta de la trascendencia que tenía la crisis política que se originaba y que prácticamente destrozaba los sueños de los venezolanos, porque esa crisis política en Venezuela evidentemente termina perjudicando a los demás países latinoamericanos, como nos está sucediendo en estos momentos a los peruanos, ¿no? Entonces, es importante tratar también el tema político del Ecuador y qué papel está cumpliendo el Estado peruano ante tal situación. Y creo, Rosa, que tenemos otro problema que íbamos a tratar el día de hoy, un tercer tema. Tercer y cuarto tema, el tema de los niños en el Congreso y siempre en el Congreso el tema de la aprobación del predictamen que permite a la Presidenta de la República gobernar de forma remota. Así que son 4 temas y empezamos. Mónica, empezamos con el tema más reciente. Ayer a las 5 de la tarde juramentó el nuevo defensor del pueblo, elegido por 88 votos en el Congreso de la República para una gestión de 5 años, que sabemos que desgraciadamente casi nunca son 5. De hecho, hemos estado con defensora interina a la que nadie eligió. Recuerden que el defensor del pueblo lo elige el Congreso de la República. Eso significa que lo eligen todos los peruanos, porque a los congresistas los ha elegido el pueblo. Cada representante está ahí por decisión de los electores. Entonces, es una elección del pueblo indirecta, es decir, a través de sus representantes. Y a la señora Rebollar, pues, la había dejado designada el ex defensor del pueblo, y ella ya tenía 1 año interinamente en el cargo. Entonces el Congreso implementó su sistema de elecciones, finalmente llegaron 2, Rioja y Gutiérrez salió elegido como defensor, ayer juramentó. ¿Cuál es tu comentario, Mónica, al respecto? Bueno, en primer lugar, mi preocupación con la elección del señor Josué Gutiérrez es la ideología que él ha defendido, ¿no? Que es la del Partido Perú Libre, que según su ideario es un partido marxista, mariateísta, pero lo más preocupante es que es un partido leninista, ¿no? Y el leninismo, para quienes han podido tener acceso a la información sobre las políticas de Lenin en la Unión Soviética, el leninismo es un enemigo de la democracia. Y yo creo que cuando un asesor legal defiende algo o alguien, también hace su propio filtro y determina qué valores está defendiendo. A mí me preocupa mucho la cercanía
y la defensa cerrada que hizo Josué Gutiérrez del régimen, del gobierno, de la elección del señor Pedro Castillo, ¿no? Que era el representante del Partido Perú Libre, de esa ideología leninista, enemiga de la democracia y por lo tanto enemiga de los derechos humanos. Entonces, cuando un abogado defiende valores ajenos a los derechos constitucionales, yo no creo que ese abogado esté en capacidad, tenga los valores humanos necesarios como para defender los derechos humanos y los derechos constitucionales del pueblo. Ahora, hay quien dice, bueno, era lo que había. Eso es lo malo, pues, ¿no? Que nos estamos contentando con lo que hay, con lo que queda. Y creemos que en realidad es una elección limpia, y no lo es, porque en la preselección es cuando van eliminando a buenos candidatos, como por ejemplo el doctor Víctor García Tomo, ¿no? En consecuencia, yo creo que la situación es preocupante. En el Perú tenemos crisis económica, crisis de corrupción, pero todo eso en realidad deriva de la crisis de los valores. El principal problema de Perú es que hemos relativizado los valores y creemos que el fin justifica los medios. No, eso claro. es lo que me preocupa. Y de los 130 congresistas, solamente para terminar, porque yo creo que también hay que tener una mirada justa. Hay que tener en cuenta que de los 130 congresistas hubo 24 que votaron en contra de la elección del señor Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. Pero de los que votaron, o mejor dicho, de esos 130, quitando a los 24 que votaron contra la elección del señor Josué Gutiérrez, 88 votaron a favor. Pero yo creo que no solamente debemos centrar nuestra mirada en esos 88 que votaron a favor de la elección de Josué Gutiérrez, sino debemos también fijar la mirada en los 9 congresistas que se abstuvieron de tomar una decisión como si en la suerte del Perú no les interesara, ¿no? Y entre esos 9 congresistas hay, por ejemplo, 2 del bloque magisterial, 6 de Renovación Popular, el Partido del Popular Porqui. Se pusieron de costado, ¿no? Para que Josué Gutiérrez termine ganando. Bueno, y uno de Somos Perú, no sorprende porque es el partido de Martín Vizcarra, del genocida Martín Vizcarra, que debería estar en la cárcel por tantas muertes que ocasionó su negocio con las pruebas rápidas e inservibles durante el peor tiempo de la pandemia. Esa es mi opinión. A ver, Mónica, yo discrepo en el tema de criticar a un abogado por sus defensas. Incluso hay pactos internacionales que disponen que no se relacione al abogado con sus defensas. Tú y yo somos abogadas y creo que eso es algo que debemos mantener. Por lo menos yo lo mantengo. Yo diferencio a la persona de su ejercicio profesional. Jamás criticaría a un médico porque atienda a alguien que necesita el auxilio de su profesión. Y este puede ser marxista, leninista, maoísta, es alguien que necesita el auxilio de su profesión, igual un profesor. Tiene que enseñar por igual a todos, igual un policía, cuando se trata de defender los derechos, la libertad, la seguridad de los ciudadanos, no puede hacer defensa por ideología. El Poder Judicial y el Ministerio Público también deberían ejercer con esa imparcialidad tan necesaria porque la libertad de pensamiento en nuestro país está garantizada. En segundo lugar, también discrepo con el hecho de relacionar a la persona con su entorno. En realidad tendríamos que ver a la persona y no estoy tan segura de que Josué Gutiérrez sea necesariamente comunista. De hecho, el 2018 fue candidato a la presidencia del gobierno regional de Huánuco por Solidaridad Nacional, es decir, por el partido que ahora es que es Renovación Popular. Entonces, la verdad es que no veo comunismo y Renovación Popular o Solidaridad Nacional, no sé por dónde. Más bien me parece que es alguien que ha ido de partido. Aquí me gustaría, para que luego pases a la siguiente parte de tu intervención,
yo quisiera decir algo. Yo no hubiera defendido, por ejemplo, a Abimael Guzmán y a Martín Vizcarra, porque lo que nosotros tenemos, ciertamente somos abogados, ¿no? Y somos humanistas, y como abogados nosotros sabemos que en la vida real se presentan situaciones de conflicto, y hay encontronazos, ¿no? Hay conflictos entre algunos derechos. Y tú dirás, si es un médico, él tiene que salvar la vida de quien sea, independientemente de su ideología política. Pero es que ahí está en juego el derecho a la vida frente a la libertad del médico de tener una ideología política contraria al de la persona que está a punto de perder la vida. Pero cuando defendemos a una persona, o cuando asesoramos, porque ojo, lo de este señor Josué Gutiérrez fue de una asesoría, de un acompañamiento, no fue de una defensa ante el Poder Judicial para Pedro Castillo, ¿no? Ahí entra en juego otro derecho de Pedro Castillo al de tener una defensa, qué sé yo. Pero estamos hablando de un asesor legal que acompaña, que ayuda, que orienta, que empuja los objetivos del asesorado, y en este caso de Perú Libre, que de acuerdo a su ideario es leninista. Y el leninismo, Rosa, es comunismo. En la historia de la Unión Soviética, el paso del zarismo al comunismo se dio precisamente por la intervención de Lenin cuando viajó en el famoso tren de Europa desde Francia hacia lo que después se convirtió en la Unión Soviética. Ahora, solamente para terminar este tema, cuando los abogados defendemos o asesoramos a alguien, sí utilizamos nuestra escala de valores. Y por eso yo te digo, yo nunca hubiera defendido a Abimael Guzmán, y mucho menos lo hubiera asesorado para que logre sus objetivos, ¿no? Porque en ese caso hay otros intereses en conflicto. No estamos hablando de la vida, como en el caso de un médico, de un policía. Estamos hablando, por ejemplo, del interés que tiene, del derecho que puede tener ese partido político para participar en un proceso electoral frente a mi derecho, ¿no?, a tener una ideología política. Entonces yo priorizo en una ideología política, es mi derecho como profesional, sobre todo como defensora de derechos constitucionales, y frente a ese derecho está el de ese partido político leninista que quiere lograr su objetivo de gobernar el Perú como lo está haciendo ahora, ¿no? Entonces hay dos intereses ahí en conflicto, en el cual yo como abogada, como asesora legal, tengo la posibilidad de hacer valer, en primer lugar, mi derecho a defender la ideología política que es democrática, la que yo tengo, frente a ese derecho que tiene ese partido leninista de querer gobernar el Perú. Es muy distinto ese conflicto de intereses al que se da cuando un médico tiene que salvar la vida de cualquier ser humano. Entonces, ese tipo de análisis jurídico sobre los valores, los bienes que defendemos, es el que tenía que realizarse en la elección del defensor del pueblo. Y si el señor Josué Gutiérrez no reúne los valores democráticos, los pergaminos democráticos, para defender los derechos constitucionales, ¿cómo así hoy es defensor del pueblo? A ver, Mónica, lo que pasa es que tú has tratado varios aspectos y yo te he escuchado con atención. El primero tiene que ver con la teoría lexiana de la ponderación de los derechos. Y yo soy absolutamente contraria en la filosofía lexiana de ponderar los derechos. Para mí, todos los derechos fundamentales deben resguardarse. El derecho a la libertad. Pero en la vida real hay que establecer déjame una terminar. prioridad. Yo te he escuchado, Claro. yo te he escuchado completamente. Sí. Déjame terminar mi Sí. argumentación. Para mí el derecho a la libertad... Pero coincidirás conmigo, Rosa, que en la vida real a veces hay que tomar decisiones, y para eso hay que evaluar qué bien jurídico o qué valor hay que priorizar. ¿Me dejas, por favor, argumentar? Vamos. Ok. Yo creo que los derechos fundamentales se deben defender por igual. Que tú pienses diferente es democrático, y este programa eso es lo que más defiende, que cada quien sostenga su posición. No estoy tratando de convencerte de que adoptes la mía. Estoy sosteniendo que para mí el derecho a la libertad, como el derecho a la vida, como el derecho
a la salud como el derecho a la educación son derechos fundamentales y tenemos que defenderlos. La ponderación, es decir, pongo por encima el derecho a la vida sobre el derecho a la libertad, o para mí el derecho a la salud es más importante que el derecho a la educación, la verdad me parece que es anacrónico, me parece que es filosóficamente inadecuado cuando uno habla jurídicamente. Es, como te digo, la teoría lexiana a la cual no soy adepta. La teoría lexiana de ponderación de los derechos no me parece lo más adecuado. Creo que todo se debe analizar en conjunto y no puedes separar un derecho fundamental para ponerlo por encima del otro. Perder la libertad me parece, la verdad, tan fuerte como perder la vida. Es cierto que con la vida pierdes todo, sin embargo, el derecho a la libertad también te condena a prácticamente perder la vida. Así que esa ponderación es algo de lo que seguramente más adelante vamos a poder hablar en este programa, dado que las dos tenemos la misma profesión. Y tú vas por la ponderación, y a mí no me parece que la ponderación sea un método válido para ejercer plenamente un valor tan importante como es la justicia. Ahora, el tema estricto ya de... y el otro tema que quiero dejar sentado, porque esto es independiente de Josué Gutiérrez, es que para mí las personas deben ser evaluadas por sus capacidades, por sus actos, por su trayectoria, por su preparación y obviamente en temas políticos por la ideología que profesa. Ahí creo que, sobre todo en esto último, las dos tenemos plena coincidencia. Entonces vamos ahí al tema de que me parece absolutamente malo que al abogado, como a cualquier profesional, se le sentencie, se le vete por el trabajo que haya desempeñado, por el trabajo profesional que haya desempeñado. Esto no tiene nada que ver con Josué Gutiérrez y que haya defendido a tal o cual. Tiene que ver con la defensa de mi profesión con respecto a que juzguen, sentencien y veten a un abogado por la defensa que haya ejercido. Eso incluso está protegido internacionalmente y es algo por lo cual voy a levantar la voz cada vez que sea necesario. Ahora, vamos al tema estricto de Josué Gutiérrez, ¿no? Habiendo dejado claro que esta posición no tiene que ver con Josué Pero Gutiérrez. una pregunta, ¿es lo mismo ser un abogado para defender, por ejemplo, que el asesorado tenga derecho al debido proceso en un caso judicial, que ser un asesor legal? ¿Cuál es la diferencia entre ejercer como abogado para defender el derecho a la libertad, por ejemplo, del cliente, y el ser un asesor legal? Que en todos estos casos, en los dos casos que acabas de plantear, el abogado debe guiarse estrictamente por su código de ética, por su deontología y además por todo aquello que esté dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución, los códigos y toda la pirámide normativa que tiene nuestro país. Eso significa que el abogado jamás debe aconsejar a su cliente por fuera del marco constitucional, jamás debe ejercer actos contrarios a la ética y la deontología y que justamente por eso hay que defenderlo. Entonces, y Josué Gutiérrez, ¿tú crees que haya asesorado a Pedro Castillo, a Nadine Heredia, a Ollanta Humala, para que no se salgan de las normas éticas? No ¿crees que Josué Gutiérrez haya tenido esa capacidad? O sea, por lo que hemos visto, ¿no? Lo que pasa es que ahí entramos a un juicio de valor. A sus clientes. El deber del abogado, por eso es que separé. O sea, al abogado no se le puede cuestionar por sus asesorados, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque por los valores que trata de defender. Es que los valores entran dentro del código de ética y la deontología, Mónica. Y yo parto de que los abogados ejercemos dentro de nuestro código de ética, dentro de nuestro marco deontológico y con absoluto respeto al marco jurídico legal vigente. Entonces, ahí hay que hacer una diferenciación. El que se aparta del código de ética, el que se aparta del código deontológico, el que actúa al margen de la ley, ya se convierte en un delincuente. Entonces, o en un infractor. Pero no podemos meter al mismo saco
a los abogados por sus defendidos, porque también hay abogados que cometen delitos, que cometen faltas, que cometen infracciones. Hay médicos que hacen lo mismo, hay arquitectos, ingenieros, en fin. En todas las profesiones hay la posible comisión de faltas, delitos o infracciones. Entonces, creo que ese no es el punto. Vamos a Josué Gutiérrez directamente y su trayectoria. Entonces, Josué Gutiérrez, Claro, como te decía, yo lo que defiendo son valores. Ese es el tema. Yo pienso que un abogado sí tiene la posibilidad y el deber moral, cuando es asesor legal, ¿no? De es que el asesor un legal análisis no, de qué es valores que están defendiendo. el asesor legal asesora en el cumplimiento de la normativa legal. No asesora o no debería, ahora, si el asesor legal asesora o lleva al cliente, conduce al cliente al camino del delito, ese es algo completamente diferente, completamente Y si el, diferente. y si el Ahí no hay, cliente, ahí no y si hay, y si o el igual que cliente un